Días, bienvenido a la sesión. Ya les compartí también la calificación de sus exámenes. Hay unos muy buenos o muy malos, regulares, de todo. Así que ya saben acá tenerse. Nos queda por ver. Enseguida ya les compartí lo que se refiere al sistema de reticulados, que es el último tema que vamos a ver y vamos a hacer la evaluación para terminar con la materia. Entonces, les estoy compartiendo en este momento, ya se lo subí al grupo de WhatsApp, el documento referente al sistema de reticulado, que es el que les estoy compartiendo. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí en pantalla lo que es reticulado. ¿A qué se denomina un sistema de reticulado? Es el que está constituido por un determinado número de barras articuladas entre sí en sus extremidades, nudos o vértices. Para el estudio de estos sistemas hemos designado barras a las piezas que lo constituyen, considerando siempre el caso de barras rectas. En estos sistemas, los esfuerzos a que se ven sometidas las piezas que las constituyen son exclusivamente axiales, o sea, están sometidas a esfuerzos solamente de tracción o compresión estas barras de reticulado. Desde el punto de vista de la estática, que considera los elementos constitutivos de las estructuras como rígidas e ilimitadamente resistentes, solamente nos interesa una sola de las dimensiones de la mencionada barra, es decir, la axial, según la cual se transmiten los esfuerzos y no la sección transversal de la misma. La representaremos, pues, mediante segmento de recta a esas barras. Los sistemas de reticulado que estudiaremos serán triangulados, es decir, constituidos por sucesivos triángulos en figuras, como la vamos a ver ahorita a vuelta de páginas, en figuras siguientes representamos un triángulo constituido por tres barras, B1, B2, B3, articulados 2 a 2 en sus extremos. Ahí. No es eso. Uno
Bueno, se me desconectó el Wi-Fi, me he vuelto a conectar. Ya. Voy a volver a compartir el documento. Ya está. Bueno, decía yo que el sistema de reticulados son los que están, también se le llaman, cuando se trata de vigas caladas, o sea, no son de alma llena como son una viga de madera, puro madera, una viga de hormigón, puro hormigón. En cambio, los reticulados están formadas por barras que se unen a los nudos y pueden cubrirse grandes luces y resisten lo mismo, pero tienen la particularidad de que tiene mucha resistencia a la flexión. ¿Ya? Ahí tienen ustedes un esquema de lo que es la barra, el sistema de reticulados, cómo se arman, formando triángulos. Ahí están donde todas las barras concurren a un punto que se llama nudo. A eso, para que esos triángulos sean isostáticos, o sea, para que no se deformen, ya internamente, tienen que formarse triángulos, porque si no, si ustedes forman, por ejemplo, cuadrados en esos al aplicarle una carga, se desequilibra la estructura interna de esa viga de reticulado. Entonces, para que ese reticulado sea isostático internamente, tienen que formarse triángulos. Ustedes, por ejemplo, acá tienen en esta barra ustedes no podrían formar un reticulado así, 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 cuadrado, acá un triángulo, eso no. Esta parte donde se hace un cuadrado se deforma cuando yo le aplico cargas acá. Por eso siempre en un reticulado se debe estar formando triángulos para que la estructura sea indeformable isostáticamente. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, en este caso, tiene que cumplirse que se supriman los 3 grados de libertad que tiene un sistema. Entonces, resumiendo, para hacer un reticulado se debe hacer formando triángulos. Por ejemplo, yo puedo hacer un reticulado así, 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 así. Triángulo lo hago así. Pero si esto de acá lo dejo, fíjense esta parte de aquí de la estructura, la dejo, eso forma un cuadrado, no forma triángulo. Cuando yo aplico cargas acá, eso se deforma. Entonces, eso no debe hacerse cuando se hace una viga de reticulado. O cuando yo tengo una viga así así, y la quiero hacer reticulado. Así no me sirve, tiene que formar triángulo. Así, así. Si yo en el momento que dejo, por ejemplo, una sin hacerse triángulo como en esta parte de aquí,
ahí se puede deformar internamente esa viga. Entonces, resumiendo todo eso que tenemos escrito ahí, para que una estructura de reticulado sea indeformable internamente, debe formarse triángulo cuando se diseñe una estructura de tipo isostático. Ahí, por ejemplo, doy vuelta a la página. Ustedes tienen un conjunto ahí de barras reticuladas unidas. Las barras concurren a unos puntos que se le llaman nudos. ¿Ya? Todas forman triángulos, fíjense. Eso es isostático internamente. Para que un reticulado sea indeformable isostáticamente, esto que ustedes tienen ahí en pantalla, debe ser triángulo, no se olviden, porque muchas veces, hasta cuando hacen una cercha por ahí, no hacen lo siguiente. Les voy a decir cómo. Hacen esto, así, 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 así. Aquí hacen triángulo, ahí hacen triángulo, pero fíjense, aquí me dejan una parte sin hacer triángulo. Eso no debe ser. Para que sea isostática, yo le tengo que poner aquí, por ejemplo, una barra, de tal manera que sí me forme el triángulo. Eso es hacer isostáticamente una estructura. Entonces, aquí viene, a continuación, dice, la relación entre el número de barras y de nudos para que sea indeformable. ¿Cuál es la relación? En el caso del triángulo único isostático, interiormente tenemos 3 barras y 3 nudos. Ya. Ahí, por ejemplo, tenemos 3 nudos y 3 barras. Para que el sistema continúe siendo isostático interiormente, cada nuevo par de barras que agreguemos debemos articularlas en sus extremos, o sea, tenemos un nuevo nudo. Es decir, que si agregamos n pares de barras, tendremos designado con B el número total de barras y con n a los nudos. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, tenemos B dice debe cumplirse que B es igual a 3 más 2n. B que es el número de barras, n que es el número de nudo. Entonces, se debe cumplir que n es igual a 3 más n. De la segunda expresión tenemos que n es igual a n menos 3, valor que sustituimos en la primera expresión. O sea que la relación, en definitiva, que debe existir entre el número de barras y de vértices para que el reticulado sea isostático o interiormente es esto de aquí, que está al final. Es lo que deben fijarse ustedes. Esto lo debe cumplirse. Esa es la relación que se debe cumplirse para que sea isostático interiormente, para que sea indeformable. Así, por ejemplo, en el caso del triángulo simple de la figura 198, que es la que está al este, dice, B son 11 barras, el número de nudos son 7. Aplicando la expresión B, 11, 2 por el número de nudos que son 7, 14, menos 3 me da 11, o sea, cumple con que
estamos hablando de este caso. Ese es un reticulado. Vamos a cuántas barras tenemos ahí. Es lo que decíamos anterior. 11 barras. ¿Cuántos nudos tenemos? 7 nudos. Entonces, vamos a ver si cumple la relación de que B, que es el número de barras, es igual a 2 por el número de nudos menos 3. Entonces, vimos al reemplazar que B es 11, el número de nudos es 7, se cumple la relación de que 11 igual a 11. Quiere decir que ese sistema que está marcado es indeformable interiormente porque se cumple esa relación. O sea, ustedes para saber si es indeformable utilizan la expresión que vimos aquí anteriormente. Esta es la que tienen que tener presente. B al número de nudo, perdón, al número de barra. 2, un factor constante. N, el número de nudo, menos 3. Si fuera, por ejemplo, ahí les estoy mostrando, si tuvieran dos triángulos formando, ¿cuántas barras van a tener en 2 triángulos? En 2 triángulos van a tener, son 3 y 2, 5 barras. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5 barras. ¿Y cuántos nudos van a tener? 1, 2, 3, 4 nudos. Entonces ustedes hacen la operación y tiene que cumplirse esa relación para que el sistema sea indeformable interiormente. Esa es la relación que se debe guardar cuando se hace una estructura de reticulado, para que cuando se aplique cargas a ese reticulado no se deforme, o hablando vulgarmente, no se despatarre la estructura, ¿ya? Porque si forman cuadrados entre las barras y los nudos, se vuelve deformable. Entonces, vamos a continuar con habíamos visto eso. Esas son las estructuras que internamente que debe tener un reticulado para que sea indeformable, o sea, y sea isostático, que no sufra ningún desplazamiento internamente en esa estructura. Ahora vamos a ver lo que se refiere a los vínculos exteriores de los sistemas de reticulado. O sea, ya tienen un reticulado. Ahí tienen dibujado un reticulado ustedes. Ven ahí. Está constituida esa, fíjense ustedes, esos reticulados que hay ahí. Aquí tienen esa una viga, generalmente de viga metálica son esas reticulados. Fíjense formando triángulo. Fíjense esta otra, una cercha que está en voladizo. También todas formando triángulo. No, el momento que yo haga una estructura, por ejemplo, la que tengo ahí, eso así, aquí, lo formo los triángulos, pero dejo una que no forma triángulo, ya se vuelve deformable. Aquí, donde no se forma triángulo. Siempre se debe formar triángulo para que la estructura sea indeformable, como lo tenemos en este diseño que está aquí abajo, las dos. Esas son 2 tipos de reticulado. El primero, por ejemplo, generalmente se utiliza en puente. El segundo generalmente se utiliza en cabriadas de techo. ¿Ya? Esos son reticulados. Estos reticulados están constituidos por ¿qué? Por las barras que llegan a los nudos. Barras y nudos, nada más. Son vigas también que se les llama vigas
calada, porque solamente no llevan, solamente tienen las barras como estructuras resistentes. Y todas esas barras trabajan a tracción o a compresión, a nada más. Carga que yo aplique a esas vigas, se va a transmitir a través de la barra, ya sea comprimiendo o traccionando esas barras. Eso es la función del reticulado. Eso que ustedes ven, ese reticulado, por ejemplo, que está apoyado en dos puntos aquí, por ejemplo, el reticulado ese abajo. Ese, por ejemplo, se pueden cubrir grandes luces con el reticulado. Pueden ser de 10 metros, 12 metros reticulado. Tiene la ventaja. Las cerchas pueden tener 10 metros de longitud, de apoyo a apoyo, porque los reticulados generalmente tienen la ventaja de que donde el momento flector es máximo, o sea, tienen mayor altura. Entonces, y son livianas porque solamente llevan barra, no lleva material en toda la largo de la viga. Esa es la ventaja del reticulado. Ustedes van a ver que para recibir las cargas de techo se utilizan este tipo de estructura y no pueden poner cercha de 12 metros de largo, o sea que es dos apoyos a 12 metros. Entonces, ¿por qué? Porque la forma que tiene el reticulado es tal que en la parte central se le da mayor altura y todo eso está constituido por barras y nudos que resisten a la flexión. Y las barras están sometidas a tracción y compresión. Luego, vamos a dar vuelta a la página. Ahí tenemos otro tipo de reticulado. Ya no voy a leérselo, ustedes lo leen con calma a lo que se refiere. Ese es un arco. Ven ustedes de ese tipo de reticulado que hay. Generalmente en estructuras metálicas se hace ese tipo de reticulado. Fíjense cuál es la particularidad. Todas las forman triángulo, ya, ese reticulado. Esa es una estructura que generalmente se utiliza como en puentes, formando arcos, o también en estructuras metálicas de techo, que se cubre grandes luces. Por ejemplo, en ese arco pueden tener hasta 20 metros. Entonces, porque la carga que yo aplique a eso en esos arcos se transmite a través de las barras y va a llegar a los apoyos, traccionando y comprimiendo las barras. Sigamos mostrando otro tipo de reticulados. Acá está. Aquí vemos en el reticulado siguiente, tenemos varias estructuras. Ahí, la primera que tienen arriba ustedes se le llama viga Pratt. Fíjense cómo está constituida ese reticulado. Ya, todos triángulos. Y en forma simétrica se hace la construcción de las barras formando triángulos. Como ven, la primera se le llama viga Pratt. La segunda es la viga Warren que hemos visto. Forma triángulo de esa manera. La tercera se le llama viga K en forma simétrica. De la mitad a la izquierda y a la derecha se hace en forma simétrica formando los triángulos respectivos. Interiormente, con las barras y los nudos se forman esos triángulos. Otro tipo de reticulado que tenemos ahí variando la sección de los mismos. Hay diferentes formas del reticulado que se pueden utilizar según el tipo de estructura que se quiera hacer. Todas esas son barras de reticulados que nos permite cubrir grandes luces, ¿ya? Donde los esfuerzos se transmiten solamente a tracción y compresión a cada una de las barras.
Vamos a mostrar otro. Sigamos. Aquí ven otro tipo de reticulados que tienen ustedes. Este tipo de reticulados generalmente son estructuras de techo. Cercha, miren ustedes. Todas esas formas de reticulados se pueden hacer, pero cuidando siempre formar triángulos interiormente para que la estructura sea indeformable. Esas son las estructuras o cabriadas, que se le llaman, de techo, que se utilizan a dos aguas, por ejemplo, esta, ¿cierto? Estructura de techo. Si fuera una sola agua, directamente se toma, por ejemplo, la mitad nomás y, por ejemplo, ¿cómo hago para que sea a una sola agua? Por ejemplo, tomo, por ejemplo, esta de aquí, solamente esa parte. Le pongo un apoyo aquí y listo. Ya esta es una cercha a una sola agua, o sea, el techo a una sola agua cuando escurre a un solo lado. Aquí toda esta estructura o cabrillada de techo es a dos aguas. ¿Por qué? Porque el escurrimiento es a los dos sentidos. ¿Ya? Esas son las cabrilladas de techo que se utilizan generalmente en los distintos tipos de construcción. Vamos a seguir mostrando que tenemos acá. Ahí tenemos otra tipo de fíjense. Marquesina, que se le llama lo que ustedes pueden utilizar como estructura de techo. Bueno, más o menos eso era la introducción. Por eso les he pasado este documento para que ustedes se ubiquen y tengan el conocimiento de qué es un reticulado. Esas son estructuras livianas constituidas por barras y nudos, ¿ya? Que nos permiten cubrir grandes luces, ¿ya? Y solamente esas barras que se unen en los nudos van a trabajar a tracción y compresión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aparte de que ustedes hacen su diseño del techo, ponen el tipo de cabriada que van a poner. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros en estática? Vamos a ponerle carga a esos techos, a esa cabriada, y vamos a ver cómo se transmite esas cargas a las barras a través de esfuerzos de tracción y compresión, que es lo que vamos a determinar. Entonces, ¿qué es un reticulado? Un reticulado son vigas generalmente constituidas por barras que se unen al nudo, formando siempre triángulo de tal manera que se vuelva indeformable interiormente. Bueno, dicho esto, vamos ahora rápidamente, vamos a ver si nos ubicamos ya a lo que nos interesa en la parte de estática. Y se refiere ya al cálculo de un reticulado. ¿Qué es calcular un reticulado? Calcular los esfuerzos o las tensiones en las barras que constituyen el reticulado. ¿Y cuáles son? ¿Quién va a originar los pesos que está recibiendo? Ahí, por ejemplo, tenemos en pantalla, ya les vamos a compartir otro reticulado más. Los voy a más rápidamente explicar para que ustedes después lo vean con calma, lo analicen, van a hacer un práctico y recién vamos a tomar un examen posterior a que hagamos todas estas explicaciones de estos reticulados. Aquí tenemos entonces, como ustedes ven, ese es un reticulado, fíjense. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 nudos. 7, 8 nudos. Es un reticulado isostático interiormente porque forma triángulo. Ya. Ese reticulado está apoyado, o sea, no está en el aire, tiene que estar apoyado. Le estamos poniendo un apoyo fijo en el extremo y un apoyo móvil para que sea isostático. Ya. Ahí tenemos los apoyos A y B, son los apoyos que tiene donde apoya ese reticulado. Ahora, las cargas que actúan en un reticulado se las considera que están aplicadas en los nudos. Por ejemplo, la carga de los techos, por ejemplo, ahí las cargas que está recibiendo son de 2000. Los nudos C, F y G reciben una carga de 2000. Y los nudos A y B reciben una carga de 1000. Siempre se aplican la carga en los nudos. Ya. Una vez que conocemos que es dato que ustedes van a tener siempre la carga que reciben ese reticulado en los nudos respectivos. Conociendo esas cargas, yo tengo que determinar las reacciones de apoyo de ese reticulado, que son como se hace en una viga cualquiera. Esta es una viga de reticulado que está apoyado en los apoyos, un apoyo fijo y un apoyo móvil. Ya. Esos apoyos van a tener, como no hay reacciones verticales, y si hubieran cargas inclinadas va a haber reacción horizontal. Pero en este caso particular no hay reacción horizontal en el apoyo fijo porque no hay ninguna carga inclinada, todas son verticales. Ya. Entonces, conocemos las cargas que están aplicadas en los nudos. Conocemos el reticulado. ¿Qué conocemos? La distancia que están colocadas las barras verticales. Fíjense, cada 2 metros están colocadas. Listo. ¿Qué más conozco? El ángulo de inclinación. Ahí está, 30 grados. Esos son los datos que yo necesito. El ángulo de inclinación, la distancia que están las barras verticales, las cargas que actúan en cada uno de los nudos del reticulado. Una vez que ya tenemos eso como dato, lo primero que hacemos es determinar las reacciones vertical A y vertical B. Fíjense la particularidad de las cargas, son simétricas. Ya. Al ser simétricas, las cargas directamente, las reacciones de los dos apoyos son iguales. Ya la suma de las cargas total dividido entre 2. Si no fueran simétricas, se determina como si fuera las reacciones, como si fuera una viga cualquiera que está recibiendo carga. En este caso tengo yo, fíjense, en el apoyo A tengo 1000 y en el apoyo B 1000, simétrico. En el medio tengo una carga de 2000 y a 2 metros y a 2 metros de izquierda también de 2000, por lo tanto hay simetría. Cuando hay simetría, las reacciones son iguales. ¿Y cuánto valen? Las cargas totales se las divide entre 2 y tengo las reacciones. En este caso, cuando hay simetría, me da 4000. Las reacciones verticales. Reacción horizontal. El único que puede reaccionar en forma horizontal, lo mismo que en viga, es el apoyo fijo. Pero como no hay cargas horizontales, no va a haber reacción horizontal HA en el apoyo. Por lo tanto, no hay que determinar en este caso reacción horizontal. Una vez que tenemos las reacciones verticales en los apoyos, estos son apoyos eternos, las reacciones para que esté estáticamente sustentado. La reacción vertical A vale 4000 y la reacción vertical B vale 4000. Listo. Una vez hecho eso, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Señalizamos todos los nudos con letras.
¿A qué llama un nudo? Al punto donde concurren dos o más barras. Empezamos el nudo A, después al siguiente le llamamos nudos C, el de arriba, D, F, E, G, H y al último le llamo nudo B. Esos son los nudos. Nudo es el punto de concurrencia de dos o más barras y es donde están. Y si tengo que aplicar carga, la tengo que aplicar en cualquiera de esos nudos. Aquí las cargas aplicadas son de 1000, 2000, 2000, 2000 y 1000 en los nudos respectivos. Bueno. Que una vez ya están las reacciones, ya está, vamos a determinar acá por equilibrio. Todos los nudos están en equilibrio, no se mueven el estímulo. Por lo tanto, ¿qué utilizamos para determinar aquí las tensiones en las barras? Las condiciones de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas horizontales tiene que ser igual a 0 y las verticales igual a 0. Aquí no hay momento, porque como todas las barras concurren a un punto, no se necesita aplicar momento, porque no puede haber giro en los nudos. Entonces, primeramente, tomo el nudo A. Fíjense ustedes, aquí está bajito el nudo A. Ya. Nudo, un ratito. Acá está. Esto es lo que está en este nudo. Lo saco aparte, ahí abajito, lo dibujo, pongo el punto A. ¿Qué fuerzas concurren en ese nudo? HA la estoy poniendo, aunque no hay reacción horizontal, la pongo por si hubiera. Vale 0. ¿Qué más tengo? La carga P1, 1000. ¿Qué más tengo? La reacción vertical en ese punto. ¿Y qué más tengo? A ese nudo concurren dos barras, la AC y la AD. Esas barras son las que van a recibir la tensión, las cargas que se están transmitiendo a través de las barras. Entonces, van a sufrir tensiones, se le llama. Esa barra AC y AD van a tener una tensión. O sea, tensión de ¿qué? De tracción cuando se la trata de alargar, de compresión cuando se la trata de acortar. Solamente a ese tipo de esfuerzo están sometidas las barras. Ahí tenemos entonces la barra AC y la barra AD. Van a tener tensiones, fijamos las tensiones como una fuerza. Ahí la TAC le pongo que llega al nudo, el sentido. Y la otra barra AD la pongo que sale del nudo. ¿Cómo lo fijo? Arbitrariamente. Si después me sale negativo el valor que determine de esas tensiones, le cambio el sentido. Entonces, como son dos barras las que concurren al nudo, ¿ya? Y yo tengo dos ecuaciones siempre en un nudo. ¿Cuáles son las ecuaciones? Sumatoria de las fuerzas horizontales igual a 0 y sumatoria de las fuerzas verticales. Por lo tanto, tiene solución. Cuando hay número de incógnitas igual al número de ecuaciones, sí tiene solución. Entonces, hacemos primeramente sumatoria, o sea, hemos sacado el nudo y ponemos todas las cargas que están actuando. Ahí tengo de incógnita la tensión AD y la AC. ¿Por qué está dirigida uno hacia el nudo y otra que sale? Porque así la he prefijado. Después, si me sale positivo, quiere decir que estás en el sentido correcto. Vamos a ver. Entonces, en ese nudo, sumatoria de la fuerza horizontal igual a 0. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos? La HA. Estamos poniendo ahí que le hemos puesto que es la dirección horizontal del nudo. Ya. ¿Qué más tengo? La tensión TAD, perdón, que está
Positiva porque está dirigida hacia la derecha, horizontales. Después que tengo la componente horizontal de la TAC, ¿cuál es igual? A la TAC por el coseno del ángulo, 30, igual a 0. La HA no existe, no hay reacción en el apoyo fijo porque no hay carga inclinada. Fíjense, de ahí igualo a 0 esa ecuación y despejo que TAD, perdón, es igual a TAC por el coseno de 30. Listo, pero hasta ahí tengo una ecuación. Hago lo mismo en el nudo con todas las cargas verticales. Igual a 0. Positivas hacia arriba y negativas hacia abajo. Tengo la primera, P1, es carga vertical 1000. La reacción vertical hacia arriba, positiva. Después la TAC tiene componente vertical, es negativa. Fíjense, la componente vertical de TAC es negativa y es multiplicada por el seno. Y no hay más. Porque la TAD, que es una fuerza horizontal, no tiene componente vertical, por eso no figura. Toda fuerza horizontal no tiene componente vertical. Entonces, eso igual a 0. Reemplazo valores y saco que el valor de TAC, de ahí despejo, fíjense, TAC. Me queda solamente una incógnita de ahí de esa ecuación. ¿Cuánto vale? 6.000 kilogramos. De ahí hemos despejado TAC. Una vez que conocimos TAC, lo reemplazo ese valor en la primera. Como TAD es igual a TAC por el coseno, reemplazo ese valor y tengo también el valor de TAD. O sea, fíjense, y las dos me dan positivas. Las tensiones en las barras que he determinado aquí y en esta de acá, los valores son positivos. Quiere decir que estos sentidos que yo fijé acá están correctos. Si me hubiera salido negativa, por ejemplo, la TAD, quiere decir que si salió negativo, en lugar de estar dirigida hacia acá, tengo que tacharla y cambiarle en sentido contrario. No es el caso, porque está fijado correctamente. ¿Eso qué es? La tensión en la barra horizontal es TAD y en la barra inclinada es TAC. En una tracciona la barra y en la otra la comprime a la barra. Cuando ustedes tienen una barra así, y esto hace así, eso es tracción, cuando la estira. Cuando tienen ustedes una barra así, esto hace así, eso es compresión, corta. Entonces, las barras del reticulado o pueden estar traccionadas o pueden estar comprimidas. Y esos son los que estamos determinando esos valores. ¿Y para qué nos va a servir saber cuánto es la tracción o compresión de cada barra? Para dimensionar o para saber de cuánto por cuánto va a ser mi barra para que resista esa carga que está recibiendo. Entonces, no se preocupen, después vamos a ir analizando tu caso con calma por si les está haciendo un poquito novedoso todavía lo que estamos viendo. Entonces, ya tenemos esas barras, pero resulta que una barra, si yo tengo un nudo
por ejemplo, acá, el nudo A. Y acá tengo la barra que se une con el nudo C. Aquí yo he determinado que esa barra tiene una tensión acá. ¿De cuánto vale esa tensión? TAC vale 6.000 kilogramos. O sea, en una barra no puede haber en un extremo solamente tensión. ¿Para qué tracción? Tienen que ser dos fuerzas iguales y de sentido contrario en los extremos. O sea, acá también tiene que llegar al mismo valor. Si en ese nudo A, la otra barra, acá ya estaba el nudo D, acá dice que la tensión esta viene así, sale del nudo esta así. Del otro nudo, al extremo de la barra sale el mismo valor, pero de sentido contrario. Es la misma tensión, pero de sentido contrario. O sea, cuando yo determino la tensión que cuando llega a un nudo o sale de un nudo, es al extremo de la barra, en el otro nudo, llega el mismo valor, pero de sentido contrario. Para que haya tracción, tienen que haber dos fuerzas iguales y de sentido contrario, ¿cierto? Porque no puede haber tracción si yo pongo fuerza solamente en un extremo. Al otro extremo también tiene que haber la misma fuerza. O compresión, para que haya compresión, tienen que haber dos fuerzas iguales y de sentido contrario en los extremos. O sea, que acá, por ejemplo, ya yo determiné la tensión TAC, como ustedes ven en el nudo, llega al nudo. Al nudo C, cuando haga el nudo C van a ver ustedes, llega la misma tensión que llegó al nudo A, pero de sentido contrario. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? A ver, ya está el nudo, la tensión en la barra AC y AD. Ahora me voy al nudo siguiente. ¿A cuál nudo me voy? Me puedo ir al nudo no me puedo ir al nudo C. ¿Por qué? En el nudo C, ¿qué conozco? Solamente pueden haber en un nudo dos incógnitas. Porque yo tengo dos ecuaciones que son, y para poder resolver un sistema de dos ecuaciones no tienen que haber más de dos incógnitas. En el nudo C, fíjense, ¿qué tienen ustedes que llega? El peso, la carga esa de 2000, la tensión en la barra AC que ya la conozco, pero no conozco la barra vertical CD, la barra inclinada CE y no conozco la barra CF. Por lo tanto, tres incógnitas. No puedo irme al nudo C porque tengo las tensiones en tres barras. Tengo que irme al nudo donde solamente tenga dos incógnitas. ¿Y cuál sería el nudo que me voy al nudo D? Fíjense, en el nudo D que tengo, ya conozco la tensión que sale del nudo D, porque ya la determiné, la misma que sale del nudo A. ¿Qué más? ¿Qué no conozco? La tensión de la barra DE y la tensión de la barra DC. La carga que está arriba de 2000 no está aplicada a ese nudo. Las cargas son al nudo, no se lee. Entonces, en el nudo D solamente tengo dos incógnitas. ¿Cuáles son? La tensión de la barra DE y la tensión en la barra DC. Ahí puedo irme. Antes que al nudo C me tengo que ir al nudo D, porque tengo dos incógnitas. Ya ahí está el nudo, me voy a ese nudo que tienen ustedes ahí. Aquí está. Me voy a ese nudo. Del nudo A me voy al nudo D. ¿Por qué no al C? Porque en el C, fíjense, yo tengo tres incógnitas ahí. No lo puedo resolver. Tengo que resolver primeramente el nudo D antes de irme al nudo C. Entonces,
En el nudo D, ¿cuáles son los que fuerzas están llegando a ese nudo? En el nudo D, tengo la tensión TAD, que fíjense, la tensión AD es la misma que la AD, que la que sale de AD es la misma, también va a salir de D a A, pero de sentido contrario. Ya la tengo determinada, la tensión AD. ¿Qué es la que no conozco? La tensión de la barra TC, TDC y la tensión de la barra TDE. 2 barras nomás. Ahora sí, puedo irme a ese nudo porque solamente tengo esas 2 incógnitas. ¿Y qué hago? Una vez me voy al nudo, fijo el sentido de las tensiones esas que no conozco. La de arriba la pongo que llega y la otra que sale. Listo. ¿Cuál es la correcta? Veremos con el signo. Bueno, fíjense, hacemos sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de las fuerzas verticales, igualamos a 0. Bueno, vamos primero con las fuerzas horizontales. Empecemos en el nudo C. El nudo D, perdón. Ahí está. Sumatoria de las fuerzas horizontales. Tengo la tensión TDE que le he fijado positiva porque está dirigida hacia la derecha. Y la TAD negativa porque está dirigida hacia la izquierda, igual a 0. Ya. De ahí tengo que la tensión TDE es igual a la tensión TAD. Despejamos. Y como ya sabíamos cuánto valía la tensión TAD, por lo tanto queda determinado el valor 5.196 de la tensión TE. Listo, ahí está definido. Ahora, hago la sumatoria de las fuerzas verticales igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Una sola. Entonces la TDE es igual a 0, porque no hay más fuerzas verticales. Entonces, ya está las tensiones de esa barra. ¿Qué quiere decir que TDC igual a 0? Que esa barra no recibe ninguna tensión, ninguna carga. Ya. Bueno, una vez que ya conocemos el nudo D, me puedo ir ya ahora sí al nudo C, que es este de acá. ¿Por qué? Porque ya no tengo más que 2 incógnitas ahí en ese nudo. ¿Cuáles son las incógnitas? La tensión de la barra CF y la tensión de la barra CE. Porque la otra, la tensión TCD, ya demostramos que es 0. Entonces solamente hay 2 incógnitas. ¿Y cómo lo resolvemos? Para determinar esas incógnitas, conociendo los ángulos de inclinación de las barras y hacemos sumatorio de las fuerzas verticales y horizontales. Primeramente, sumatoria de la fuerza horizontal igual a 0. A ese nudo llega la tensión de la barra que ya la habíamos determinado. La barra que llegaba a A es la misma que va a salir del nudo C. De la TC, si llega al nudo A, esa tensión al nudo C también tiene que llegar ahí. O sea, son 2 fuerzas iguales y de sentido contrario. Ya la conocemos, la TAC, que es la misma que la que habíamos determinado anteriormente. TAC era 6.000 y cuando consideramos el nudo C es la misma, pero de sentido contrario, como está marcado acá el sentido de esa barra que llega al nudo. O sea, aquí fíjense
la tensión de la barra llega ahí. En el otro caso también, pero él llegaba al nudo a la misma. Entonces ya la conocemos. Entonces hacemos sumatorio de las fuerzas horizontales. Toda carga vertical, los pesos no tienen componente horizontal, por lo tanto no se las toma en cuenta. Y tengo la primera, TCF, ahí está fijada con ese sentido, tiene componente horizontal negativa. Si la descomponemos entonces en una vertical y horizontal, esa componente es negativa. Lo mismo que la TAC, también tiene componente horizontal positiva, la TAC. Y la TCE tiene componente horizontal negativa, igual a 0. Desarrollamos y me queda que el valor aquí me da, dice 5.196, no sé qué es lo que he hecho, por menos 1. Ya, bueno. Estás de aquí, de esta ecuación que no conozco, CF y no conozco CE. Igual lo pasamos al otro lado de la igualdad. Ahí tengo dos incógnitas en esa. No puedo resolver todavía. Hago la sumatoria de las fuerzas verticales. ¿De cuáles? Todas las que concurren a ese nudo. Menos 2000 dividido hacia abajo. La TCD no tiene componente porque dijimos que era 0. La TAC tiene componente positiva. La TCE tiene componente también positiva y la TCF tiene componente negativa. Igualamos a 0, sustituimos y nos queda la otra ecuación con dos incógnitas. O sea, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. La de la sumatoria de fuerzas verticales y la sumatoria de las fuerzas horizontales. En las dos ecuaciones la incógnita son TCE y TCF. Y la resolvemos por cualquiera de los métodos de igualación, de sustitución, para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se hace con cualquiera de esos métodos. Vamos a ver qué es lo que he utilizado acá. Acá está a vuelta de página. Tenemos que igualamos, dice, la 1 y la 2, o sea, tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Tenemos de ahí, hacemos por igualación, despejamos de la primera ecuación TCE y de la segunda ecuación TCE y luego las igualamos por igualación. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hacemos por igualación y nos queda como cuando se hace por igualación ya nos queda solamente una incógnita que es TCF. De ahí desarrollamos ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y me queda TCF igual a 4.003 kilogramos. Una vez que conocemos una de las incógnitas, ese valor ya lo sustituyo en reemplazo TCF en la ecuación 1. ¿Ya? Y ya después tengo el valor de TCE. Bueno, pero aquí, ¿cómo sé yo si lo que está determinado es correcto? Si esas tensiones que he determinado son correctas, ¿qué hago? Yo tengo que, se hace la verificación, lo que se llama. ¿Qué es verificar? En sumatoria de fuerzas verticales, ya le pongo el valor de las tensiones y me tiene que dar 0. En sumatoria de las fuerzas horizontales, reemplazo los valores que he determinado del TCF y TCE y tiene que dar 0. Ahí estoy yo seguro de que las tensiones que he determinado en las barras han sido las correctas. Lo que hay al ladito es un dimensionamiento que eso no corre para ustedes. Ahí está entonces lo que es el nudo
C. Una vez que hemos ya determinado el nudo D, me voy al nudo siguiente. Me voy al nudo F. Fíjense ahí. El nudo F, ¿qué son lo que concurren? El peso S, concurren las tensiones de esas barras que tienen ustedes. 3 barras. Ya. Pero, ¿ustedes qué conocen de ahí? De ese nudo. La TCF es igual a la TFG. Por simetría, ustedes pueden determinar las tensiones en la... Entonces, para poder resolver ustedes las tensiones en las barras, tienen que conocer, o sea, no tienen que tener más de 2 incógnitas. Ya. Entonces, si yo voy a ir al nudo F, yo en el nudo F, fíjense, tengo ¿cuántas barras concurren al nudo F? 1, 2, 3 barras. Pero ya la que sale del nudo C ya la conozco, la tensión esa. Entonces, por lo tanto, me quedan 2 incógnitas y lo resuelvo. Y eso es lo que se ha hecho. Ya. La tensión en el CF la conozco ya la he determinado. ¿Y qué me quedó de incógnita? La TFE y la TFG. Hago lo mismo. Sumatorio de las fuerzas horizontales igual a 0 y sumatorio de las fuerzas verticales igual a 0. Y obtengo los valores de las tensiones en las barras. Ahora, lo mismo. Si yo quiero verificar si las tensiones que he determinado en todos los nudos debe dar 0. Porque ustedes en cada nudo han escrito primero la sumatoria de las fuerzas horizontales, pues han puesto todas las componentes de la fuerza igualadas a 0. Cuando determinen las tensiones, los reemplazan ahí y les tiene que dar 0. Posiblemente a veces no cuadre exactamente 0, le puede dar un pequeño remanente, por lo que a veces cuando se trabaja con funciones trigonométricas, el ángulo tiene varios decimales y no se los toma todos. Entonces, pero tiene que dar aproximadamente 0 para que el sistema se encuentre en equilibrio. Bueno, y eso es más o menos a grandes rasgos la temática que corresponde a la determinación de las tensiones de la barra en un reticulado. Ahí le hemos dado este ejemplo. Les voy a pasar otro ejemplo, otro reticulado. Una vez que están determinadas las tensiones en las barras, ustedes se van acá. Ahí al gráfico. Y le ponen ya el sentido a las tensiones en las barras. Fíjense cómo están ya. Por ejemplo, el nudo en la barra AC llega al nudo A y llega al nudo C la misma tensión. Ya. Igual y de sentido contrario. La barra AD, la barra sale del nudo A y sale del nudo D, la misma tensión. Esa barra está comprimida, la otra está traccionada. La DC no tiene ninguna carga. La CF que están viendo en el gráfico llega al nudo C y llega al nudo F. La tensión en la barra C es el nudo, misma tensión. Lo mismo sucede en la barra FE. Llega y sale la misma tensión. Ahora, por simetría aquí, la barra AB, AD,
es la misma que la barra BH, o sea, es la misma que la BG. La GA es la misma que la CD. La barra C. O sea, enseguida les comparto otro reticulado para que lo estudien. Ya, una vez que lo estudien, para el día lunes recién le vamos a dar el práctico con Giorgelli para que una vez ya esté más o menos estudiado y puedan hacer ustedes todas las preguntas que ustedes quieran. Ahí le vamos a dar el práctico porque mi idea es, yo voy a terminar antes de Navidad con toda la temática. Y voy a dejar para después de Año Nuevo exámenes recuperatorios, si es que lo hubiere para alguno. Bueno, voy a dejar de compartir esto porque esto ya lo tienen ustedes en el grupo, se los he enviado. Voy a ver qué les he enviado al grupo. Aquí está, en el grupo de WhatsApp. Tengo ese. Ya, en el grupo de WhatsApp les he mandado otro reticulado resuelto para que lo bajen, lo impriman y lo analicen y puntualmente copienlo y vayan haciendo, no lo copien solamente, vayan haciendo y tratando de ver cómo ha salido esos valores y para que el día lunes los aclaremos y no queden ya dudas. Entonces, que he explicado, este reticulado, lo tienen ustedes, no se los ha mandado, ¿cierto? ¿Alguien me responde? No, ingeniero. No, ya. Bueno, se los voy a mandar los dos. Que acabo de explicarle, ya, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y le voy a mandar, ya se lo mandé otro reticulado, también resuelto, para que ustedes ya lo estudien y me pregunten ya el día lunes. Porque ya el día lunes les vamos a dar un reticulado ya diferente para que ustedes lo hagan el procedimiento de cálculo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en el grupo ya está el reticulado que dije que le iba a mandar y le voy a, de aquí le voy a tomar foto de este reticulado que acabo de explicarles para que ustedes también lo tengan. Voy a disculpar si todo bien, ingeniero, está. Ya lo reviso. ¿Cómo? Yo te explico. Ya está, lo mando al grupo. Lo que hemos explicado. Sí. ¿Sí? Ya lo reviso. Sí. Bueno, en el grupo ahorita de WhatsApp hay otro reticulado, fíjense. Entren al grupo de WhatsApp. ¿Lo ven? Sí, mando, hay otro igual. Ese, por ejemplo, ya. También entonces, háganlo los dos. En base a esto va a ser el examen, el otro examen. Puro reticulado. O sea, ya tienen uno, háganlo, cópienlo, analícenlo y van a ver ustedes que van a salir adelante en inglés. ¿Ya? Bueno, los exámenes, como he visto, han mejorado bastante. Hay buenas notas, como decía. Ya también entonces lo tienen en el grupo sus notas respectivas. Aquellos que no han dado los exámenes ya no tienen opción. O sea, y los que no dieron el primero y tienen nota bajísima en el segundo tampoco van a tener opciones, pero son muy raros. No voy a decir quiénes, pero ya ellos saben. Pero los que tienen 40, 30, 50,
y en el otro recuperan, pueden tener opción a un repechaje si no les da la nota de aprobación o más los prácticos. ¿Ya? Bueno, señores jóvenes, los veo el lunes para concluir con la explicación, darles el práctico y vamos a ver si podemos tomar la evaluación ya de reticulado el viernes de la próxima semana. Cosa que ustedes vayan a pasar Navidad diciendo ya, sí, pues, aprobé estática, ¿no? Pero hay que ponerse un poco las pilas. Hasta luego, jóvenes. Los espero el lunes. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego.